Ya solo nos queda por ver la simetría. Hay dos tipos de simetría, simetría par y simetría impar. Vamos a empezar por el primer tipo. Se dice que una función es simétrica par o simétrica respecto al eje de ordenadas cuando cumple que f de x es igual a f de menos x. Esto puede parecer un poco raro al principio si nos fijamos en esto, pero vamos a empezar reconociendo funciones que presentan simetría par mirando a sus gráficas y veréis que es súper fácil. Aquí tenemos tres ejemplos de funciones que son simétricas pares. Esta primera función se ve muy claro que si pusiéramos un espejo aquí en el eje de ordenadas, esta parte se reflejaría en esta otra parte y viceversa, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que se reconoce cuando una función es par o no gráficamente. Si pensamos en que ponemos un espejo en el eje de ordenadas y la función es igual a la derecha que a la izquierda. Fijémonos en esta de aquí. Si aquí hay un espejo, efectivamente todo esto se queda reflejado aquí. Entonces esta función también sería una función simétrica par o simétrica respecto al eje de ordenadas. Pensad que este nombre está muy bien elegido porque es justo eso, lo de la idea del espejito. Si aquí ponemos otro espejito, toda esta parte está reflejada aquí. Así que esta es la forma en la que se reconocen las funciones pares. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo vemos si una función es par o no a través de su fórmula? Vamos a ver algunos casos. Si nos dan esta fórmula, una función con la fórmula, tenemos que comprobar si f de x es igual a f de menos x. ¿Y eso cómo se hace? Pues nosotros nos escribimos f de menos x. Y esto solamente consiste en cambiar la x por menos x. Donde pone x, en este caso aquí, ponemos menos x. Acordaos que tenemos que ponerla entre paréntesis para que la x esté pegadita a su menos, ¿vale? Para que forme un paquetito indivisible. Y ahora, el menos 7 se copia igual porque ahí no hay ningún problema. Tendremos que hacer 3 por menos x al cuadrado. Eso es 3 por menos x al cuadrado. Como esto es par, el menos se va porque sería menos x por menos x, que es igual a x al cuadrado. Y el menos 7 se copia igual. Si nos fijamos, esta y esta son exactamente la misma expresión. Por tanto, esto de aquí es f de x. Y acabamos de demostrar que f de menos x es igual a f de x. Y de esta manera hemos demostrado que f es simétrica respecto al eje de ordenadas o simétrica par. Vamos a ver otro ejemplillo. Aquí tenemos otra función en la que tendremos que volver a hacer lo mismo. Cambiar la x por menos x. 2x al cubo ahora se convertiría en 2 por menos x al cubo. Más x se convertiría en más menos x. Y por último, menos 3. Ahora, para hacer 2 por menos x al cubo, como esto es impar, ya no va a pasar lo que pasaba aquí, que se iba al menos, sino que el menos permanece. Entonces esto sería lo mismo que menos 2x al cubo. En el caso de más menos x quedaría menos x y menos 3. Y ahora si nos fijamos aquí y aquí, vemos que las expresiones no son la misma. Y por tanto, esta función no es simétrica respecto al eje de ordenadas o no es simétrica par. Ya está, no pasaría nada porque en este caso la f de x y la f de menos x no coinciden. Pero bueno, a veces pasa que coinciden y la función es simétrica par y a veces pasa que no y la función pues no es simétrica par. Ya está. Con esto hemos visto cómo reconocer gráficamente si una función es simétrica par o no y cómo hacerlo a través de la fórmula. Pero ¿qué pasa si nos piden que dibujemos una función simétrica par? Pues vamos a ver. Cuando nos piden que dibujemos una función simétrica par, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que aquí es como si hubiera un espejo. Entonces, decidimos un diseño para una de las dos partes en las que queda dividido el plano por el eje de ordenadas. Yo en este caso lo voy a hacer en la parte derecha, en la parte de las x positivas. Voy a dejar dos cuadritos aquí. Ahora voy a subir dos cuadritos y voy a bajar así, por ejemplo. Pues para obtener una función simétrica par, lo que tengo que hacer es
Si aquí había 2 cuadritos, pues aquí otros 2. Este que subía dejaba 2 y sube, pues aquí igual 2 y subo, pues aquí. Y ahora, ¿qué es lo que hacía este dibujo? Que baja directamente y 2 de ancho, pues bajaría y al 2 de ancho, entonces llegaría aquí, lo uniría así y ya está. ¿Que este está cerrado? Pues este también tiene que estar cerrado. ¿Que estaba abierto? Pues tendría que estar abierto. Ya está, esa es la manera de dibujarla. ¿Y qué pasa si nos piden condiciones? Vamos a hacer un ejemplo suponiendo que nos piden que se den determinadas condiciones. Supongamos que nos dicen que f de menos 1 es igual a 4 y que f de 5 es igual a 2. Pues lo obligamos a que pase eso. Que f de menos 1 sea igual a 4 quiere decir que para x igual a menos 1 la función vale 4. Marcamos ese punto. Y que f de 5 sea 2 quiere decir que para x igual a 5 la función vale 2. Pues marcamos ese punto también. Y como aquí en un espejo, ya sabemos que tenemos que hacer que se reflejen los puntos. Pues este primero, el menos 1, 4, se reflejaría aquí. Y el 6, 2 se reflejaría en menos 6, 2. Esas son las condiciones que se tienen que dar para dibujar nuestra función porque nos obligaban a ello. Y ahora ya, pues hacemos el dibujillo. Por ejemplo, yo voy a hacer esto así, ahora voy a unir así. Y ahora pues voy a levantar 2 para acá, lo voy a poner cerrado, 2 para acá, lo voy a poner cerrado. Y esto es una función simétrica al par porque si aquí ponemos un espejo, se refleja perfectamente. Y ya con esto habríamos acabado la simetría par. Entonces vamos ahora con la simetría impar. Se dice que una función es simétrica impar o que es simétrica respecto al origen de coordenadas cuando f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a empezar, como en el caso anterior, viendo qué significa esto gráficamente. ¿Os acordáis que antes era como si pusiéramos un espejo en el eje de las y? Pues ahora es como si ponemos un espejo en el eje de las y y después otro en el eje de las x. Por eso se dice simétrica respecto al origen de coordenadas. El origen de coordenadas es el 0, 0, el punto 0, 0. Tenemos 3 ejemplos de funciones que presentan simetría impar. Empecemos por la primera. Pensad que si pusiéramos aquí un espejo, nos quedaría un dibujillo, algo así. Pero es que si ahora ponemos otro espejo aquí, esto reflejaría de manera que quedaría aquí. Y justo queda encima de la función que teníamos dibujada, encima del trozo de función que teníamos dibujado. Entonces esta función es simétrica impar. Esto lo habíamos dibujado para ver qué es lo que pasaba. Y esto, cuando lo descubrimos, vemos que es justo la misma función. Es como que esto pasa aquí y después pasa aquí. Eso es simetría impar o respecto al origen de coordenadas. Esta de aquí, pues lo mismo. Si reflejamos en el eje de las i's, esto quedaría así, tal cual, que se parece a una que hemos visto antes. Y ahora lo que pasa es que esto que acabo de dibujar en amarillo, si lo reflejamos respecto al eje de las x, pues ya haría así, esto subiría y bajaría. Y entonces ya nos queda justo el dibujo que teníamos. Esto era para ayudarnos y ahora, ¿veis? Es como si dobláramos por aquí y después dobláramos por aquí. Y los dibujos se superponen. Y este es otro ejemplo de función simétrica impar. Vamos a ver cómo lo reconocemos a través de la fórmula. Si nos dan esta función, para ver si es impar, tendremos que hacer f de menos x. Y si nos da que f de menos x es esto, pero cambiado de signo, es que es impar, que es lo que pone aquí. Vamos a ver, f de menos x sería 2 por menos x elevado a 5 con su paréntesis y más 1. Menos x elevado a 5 efectivamente es negativo, entonces multiplicado por 2 sería menos 2x elevado a 5 más 1. ¿Se cumple que esto es esto cambiado de signo? No, porque este sí lo cumpliría, el menos 2, aquí sí que cambia de signo, pero el más 1 queda igual. Entonces esta función no es simétrica. No es simétrica impar, pero es que tampoco
sería simétrica par, porque si nos fijamos tampoco esto es igual a esto. Así que directamente podemos afirmar que no es una función simétrica. Vamos a hacer ahora este ejemplo. Tenemos que hacer f de menos x. Pues nada, donde pone x ponemos menos x, respetando los exponentes y todos los signos y todo. Ahora, menos x elevado al cubo es menos x elevado al cubo, sin paréntesis porque es negativo al ser el exponente impar. Y menos 2 por menos x es más 2x. Si nos fijamos en esta expresión y en esta de aquí, vemos que son exactamente la misma, pero cambiada de signo, porque cada uno de sus sumandos tiene el signo contrario. Entonces podemos escribir que esto es igual a menos f de x. Y tal y como nos pedía esto de aquí, pues hemos demostrado que esta función sí es simétrica y presenta simetría impar. Es decir, es simétrica respecto al origen de coordenadas. Y con esto habríamos acabado. Ahora solo nos falta ver qué tendríamos que hacer si nos piden que dibujemos una función simétrica impar. Yo voy a hacer una, por ejemplo, esta función que va a ser así. Y aquí quiero que sea abierto, que antes las he puesto todas cerradas para que veáis que no tiene por qué. Entonces, yo creo que la manera más fácil para que no os liéis es que primero hagáis la simétrica par, que primero la reflejéis respecto al eje Y, quiero decir. Y ahora ya la bajamos contando cuadritos. Estos son 2 para la izquierda, 2 y 3 para arriba, pues entonces hacemos lo mismo, 2 para la izquierda y 3 para abajo. Aquí lo mismo, queda 2, reflejo, y aquí sube, pues entonces esto sería así, así y así. Y ya he dibujado mi función. Ya la repasaría entera del mismo color y tendría mi función simétrica impar. Que me piden alguna condición de que la f de 2 sea 3, por ejemplo, pues ya está, obligamos, bueno, mira qué coincidencia, f de 2 es 3. Obligamos a que pase por ese punto y dibujamos una función de la misma manera que yo la acabo de dibujar. Y ahora sí, hemos terminado el vídeo.